Hola muchachos, bueno, el día de hoy vamos a ver otro filósofo. Este filósofo se llama Emmanuel Mounier. Y bueno, durante todas las diapositivas yo les voy a ir platicando algo acerca de su vida y les voy a dar la definición de la corriente de la cual él es partidario y es precursor de esta corriente. Como les mencionaba el día de ayer, es de suma importancia entender de dónde viene o cuál es el contexto del escritor, del filósofo, para entender en qué es lo que se enfocan y qué es lo que aportan también. Emmanuel Mounier no es la excepción. Su familia era familia de campesinos y obviamente estuvo muy relacionado con esa parte, ¿no? Por eso de ahí él es el precursor de la corriente del personalismo, que es una corriente muy importante y ya que corresponde a lo que es la época moderna, en donde va a centrar al hombre como parte de una comunidad, como un ser libre, como un ser racional, pero sobre todo como un ser lleno de virtudes, ya no de defectos, ya no de tratar de analizar que si ya nacía con cierta maldad o que si la sociedad lo corrompía. No, Mounier aporta que el ser humano, que el hombre está lleno de virtudes. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a enfocarnos más en lo que es la teoría del personalismo. El día de hoy ustedes nada más tienen que hacer las actividades. La primera actividad es hacer la biografía de Emmanuel Mounier y la segunda actividad va a ser sacar la definición de personalismo. Yo lo digo durante el video, ¿sí? Entonces esas nada más son dos actividades pequeñas y cortas que ustedes me tienen que entregar y que me tienen que mandar al correo electrónico, al correo que está designado a su grupo, por favor. Cualquier duda que ustedes tengan yo la voy a resolver por medio de nuestro grupo de WhatsApp o por medio del correo electrónico, como ustedes gusten. Entonces les vuelvo a repetir, muchachos, el personalismo ya como corriente filosófica la vamos a ver el día de mañana en otro video y con otra actividad que les va a explicar un poquito más o va a abrir un poquito más el panorama de lo que esta corriente filosófica del siglo XX nos quiere dar. Les recalco del siglo XX porque es una corriente mucho más de nuestros tiempos, más moderna. Entonces nos estamos viendo el día de mañana, muchachos, cuídense mucho. Bueno, hablemos de su vida de Emmanuel Mounier. Él nace un 1 de abril de 1905 y fallece en París el 22 de marzo de 1950. Fue un filósofo francés atento sobre todo a la problemática social y política, fundador del personalismo comunitario. Él nació en una familia de clase media. Se complace Mounier en señalar que sus 4 abuelos eran campesinos, curtidos por el trabajo y con el contacto con la naturaleza, personas de alma sencilla, con sentimientos tan nobles como profundos. Se siente vinculado a esa trayectoria hereditaria y anudará siempre Mounier vida y pensamiento, escritos y acción social en su propia persona, considerándose militante de ideas transformadoras como el labrador que siembra y cultiva. Ante el espantoso espíritu de los campesinos me purifica los pulmones y doy gracias, escribió antes de su muerte a un amigo. Un tono triste invadió su personalidad desde niño. Pudiera atribuirse a su casi ceguera total de un ojo, ya de nacimiento, pero agravada posteriormente. Debe añadirse su deficiente audición, que ha contribuido a su tendencia a la introversión y a un cierto aislamiento. Sin embargo, fue siempre un compañero generoso y cordial. Terminado su bachillerato en Grenoble, se marcha a París a estudiar medicina por iniciativa de sus padres. Después de 2 años, abandona la carrera para seguir su vocación auténtica de filósofo. Su maestro primordial fue el pensador católico Jacques Chevalier,
Terminada la carrera de filosofía, Mounier fue encargado de cátedra de la universidad. Como influencia decisiva, cuenta Pegou, figuran como amigos entrañables George Berthollet, Jean Witten y Maritain. El proyecto de tesis doctoral apuntó primero al tema de la mística española e hizo un viaje a España en la primavera de 1930 y por último la proyectó sobre el pensamiento de Charles Pegou. Esta idea madura en la colaboración de Georges Isard y Andrade Delage. En 1930 tiene en la mente el título de Matière, pero se decide por Script. El primer número de Script se publica en octubre de 1932. Es un momento dilemático porque supone un cierto progresismo cristiano que suscita algunas oposiciones. En su causa militan pensadores de distinta ideología, Isard, Delage, Jean Lacroix, etc. Maritain y Francois Maury se distancian en cambio de ella. El arzobispo de París exigió un informe sobre el contenido de la revista. En 1936 se habla de una condena en Roma, pero esta no se produce. Se había casado en 1938. ¿Cuáles fueron sus obras? Sus obras reflejan cada una de ellas un momento de su trayectoria filosófica y de su compromiso vital. Tiene Le Pensée de Charles Pegou, Revolución personal de la comunidad de 1935, Mounier difundió en sus obras el personalismo comunitario. Esa filosofía de la vida pone a la persona en comunidad como centro de todo. Las siguientes afirmaciones dan una idea de su pensamiento. 1. La idea personal comienza con la capacidad de romper el contacto con el medio de recuperarse para unificarse. 2. Actuaremos por lo menos por lo que somos más que por lo que haremos o diremos. Nuestra acción no está esencialmente orientada al éxito, sino al testimonio. Dimensiones de la persona, personalismo y transpersonalismo. Vamos a explicar un poco de lo que habla su teoría del personalismo. La teoría que vimos estos 2 días anteriores fue la teoría de la hermenéutica. Vamos a ver en qué consiste el personalismo. Siempre distinguió a Mounier entre la filosofía y el sistema. El personalismo es una filosofía, pero no es un sistema, porque siempre está abierto a la penetración en la intimidad y el misterio de la persona humana. Su autodefinición es esta. Su afirmación central es la existencia de personas libres y creadoras. Introduce en el corazón de esas escrituras un principio de impresibilidad que disloca toda voluntad de sistematización definitiva. El personalismo. En el personalismo de Mounier está implícita una metafísica de las personas, de los valores, de la historia, del conocimiento y del ser. Es una postura ético-metafísica, rehusar el modernismo y desprenderse del integrismo, superar el materialismo exteriorizante y el espiritualismo cerrado. Estudia a la persona en escorzo como vocación, dimensión espiritual hacia lo universal, encarnación, dimensión espiritual hacia abajo, comunión, dimensión espiritual hacia lo ancho. La persona trasciende mi individualidad, mi conciencia y mi personalidad. Persona y comunidad son complementarios dentro de la dialéctica del amor. El personalismo de Mounier, también llamado personalismo comunitario, no es un sistema sino una doctrina. Es una matriz filosófica, sugiere Domenech, exdirector de Script. Un lugar de encuentro en torno a algunos puntos de apoyo donde cristianos, musulmanes, agnósticos, judíos,
judíos e incrédulos se pueden encontrar en una reflexión sobre el mundo que tenemos que construir. A pesar de que es su fe cristiana que lo inspira, él no tiene intención de hacer un trabajo confesional. Script, por lo tanto, no será una revista católica, pero sí una revista donde creyentes y no creyentes se frecuenten, discuten y se expresen. Quiere crear una fraternidad basada en un conjunto de valores comunes y en un método que favorezca la discusión y la pluralidad de puntos de vista. En definición, ¿qué es el personalismo? El personalismo es una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona. Considera al hombre como un ser racional, esencialmente social y comunitario, un ser libre, trascendente y con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un objeto como tal. Un ser moral capaz de amar, actuar en función de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse. Asimismo, considerado siempre la naturaleza que lo determina e igual una virtud. ¿Cuáles son los orígenes del personalismo? El personalismo como corriente del pensamiento tiene un lugar dentro de un medio rodeado por diversas ideologías. Toma auge a partir del siglo XX.